queríamos hacer una pequeña charla en la que invitamos también a que participéis, sobre todo el último rato, sobre las nuevas tendencias y también sobre nuevos negocios. Igual la pregunta es, ¿qué hace un arquitecto, un geógrafo y un economista, ¿no? Aquí sentados hablando de gastronomía? Pero lo bueno que tiene el sector es que verdaderamente une gente con visiones y misiones muy diferentes y las tenemos aquí unidas en este entorno, en el entorno de gastronomía. Venís de tres empresas absolutamente diferentes, con historias, ya veréis, también apasionantes. Y bueno, el caso es, lo que queríamos ahora era pues preguntarnos y ver qué otras cosas nuevas se están haciendo alrededor del mundo de la gastronomía que puedan ser también de interés, ¿no? O de inspiración para otras personas. Bueno, primero Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro Lozano, él es emprendedor, él es el arquitecto de interiores, ¿no? Del grupo, pero ahora no es exactamente a eso lo que te dedicas, ¿no? Te dedicas un poco a algo que a los que no estamos en el mundo de la tecnología nos suena tan cool y tan guay como es el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, todas estas palabras, palabrejos, ¿no? Que confundimos, pero que al final nos abren las puertas a un mundo en el que no sabemos muy bien lo que pasa y que vemos que hay posibilidades, ¿no? Interesantes de cambiar las cosas. Cuéntanos un poco qué es exactamente lo que hacéis en la empresa. Bueno, pues soy cofundador de Dimascono, como bien dices. Somos un estudio creativo especializado en tecnologías interactivas como realidad aumentada y realidad virtual. Y bueno, un poco la empresa o el proyecto surge realmente de la pasión de dos mentes creativas e inquietas que se unen con el objetivo de cumplir un sueño, que es el constituir tu propia empresa y hacer lo que más te gusta, ¿no? Que en este caso era hacer un proyecto creativo. El proyecto se inició inicialmente en 2008 a nivel individual, donde puse la primera piedra del proyecto y bueno, yo creo que es al final lo más importante, ¿no? El dar el paso de lanzarte a la piscina y luego ya los modelos y los negocios van evolucionando. Entonces, bueno, el proyecto inicial era una marca de ropa enfocada a apoyar a jóvenes diseñadores y bueno, el proyecto inició en 2008 y fue tomando forma poco a poco hasta que en 2010 conocí a mi socio actual, que él es ingeniero industrial, había desarrollado un proyecto asociado con la realidad aumentada y esta idea loca de empresa pues surge de unir esos dos proyectos personales, ¿no? Por un lado, la marca de ropa que había constituido y por otro, esa realidad aumentada, ¿no? Donde veíamos que podíamos dar vida a las camisetas a través de esta tecnología y de esta forma generar un producto único en el mercado. Y Pero bueno, no solamente ropa, ¿no? Me refiero que ahora os habéis abierto al mundo de la educación, a otro montón exacto. de sectores, ¿no? Eso fue un poco el inicio, ¿no? La punta de lanza, nos permitió dar a conocer la tecnología y el proyecto y, pues como decía eso, y a partir de ahí ir evolucionando conforme a las necesidades del mercado. Entonces nos sirvió para hacer una marca importante, dar a conocer esta tecnología y realmente nos sirvió como estrategia de marketing para abrir mercados a nivel de servicios y empezar a trabajar a terceros. Y pues bueno, un poco por nuestra inquietud, ¿no? Y por esa actividad emprendedora siempre nos ha gustado desarrollar nuestros propios proyectos y además, como bien dices, nos introdujimos en el sector de la educación con un proyecto personal y que nos permitió, pues gracias a esa innovación que aplicamos en el sector educativo, abrir puertas a nivel internacional y poder traspasar fronteras con un producto. ¿Y qué pinta la gastronomía? Porque al final nosotros somos un sector que siempre estamos orgullosos de ser el sector experiencial, ¿no? El sector que se vive con todos los sentidos, etcétera. Entonces, ¿cómo cuadra el mundo de la realidad virtual y aumentada con el mundo de la gastronomía? Pues bueno, en nuestro caso, dentro de esa transformación digital que se está realizando a nivel global, la gastronomía también es un sector que se tiene que transformar, principalmente en el sector del marketing, que es en el que más trabajábamos. Y bueno, pues a través de esta innovación en diferentes sectores, también generamos interés en el sector de la gastronomía. Y bueno, como proyecto estrella, desarrollamos hace un par de años un proyecto con Telefónica, Ferran Adrià y Disney, donde el objetivo de la aplicación era que las familias aprendieran a cocinar de una forma saludable. Entonces, bueno, a través de las nuevas tecnologías conseguíamos acercar este objetivo del proyecto
a los más jóvenes, a los niños, y sobre todo con el objetivo de unir familias, ¿no? Porque a veces la tecnología nos separa y el objetivo del proyecto era que uniera a las familias. Entonces, bueno, es un proyecto, se llama Tu Cuento en la Cocina, esta aplicación, donde puedes ir realizando una receta de ferranadería inspirada en los universos de Disney y paralelamente te vas tomando fotos durante la receta con filtros tipo Snapchat, etcétera, y finalmente tienes tu recuerdo enmarcado de la receta que has cocinado en familia. Y bueno, la verdad que es un proyecto que ha tenido muy buena acogida. Y bueno, además hemos desarrollado otros proyectos para Carrefour, para Bosch, marcas dentro del entorno de la gastronomía que quieren eso, transformarse digitalmente y al final adaptarse a lo que se demanda el mercado. Y sobre todo muy enmarcado en esto que comentas de las experiencias, ¿no? Estas tecnologías son muy experienciales y bueno, genera ese wow effect en los usuarios, ¿no? Que permite comunicar a las marcas de una forma más eficiente y al final pues genera ese engagement, ¿no? Que busca cada marca, ¿no? Intentar llegar al público con una sonrisa, ¿no? Y generando ese impacto emocional, ¿no? Que es lo que te permite conectar de una mejor forma. Ya veis, pasamos un poco de las experiencias del siglo XXI a las experiencias más tradicionales, ¿no? Como la de comerse un buen queso, que es una experiencia que, como todos sabemos, no se puede probablemente todavía replicar, ¿no? En la realidad aumentada ni en la realidad virtual. Rubén Balbuena, él es el geógrafo del grupo, ¿no? Ha llegado justamente hace unos minutos de la zona donde viene, de Castilla-León, ¿no? Y después de una experiencia bastante internacional, uno acaba en un pequeño pueblo, en Castilla, haciendo quesos. Sí. Esa es tu pasión y ese ha sido el principio de un proyecto que se ha ido haciendo mucho más grande, ¿no? con el tiempo. Sí, esto arranca en 2011, cuando ponemos en marcha una pequeña fábrica, un pequeño obrador para transformar la leche de la explotación de ovejas familiar. Y así damos a luz a un proyecto que hoy tiene una magnitud un poco más grande. Es el germen de lo que hoy es Cultivo, por el motivo por el que me invitáis a participar en la mesa. Y de otros en los que estamos haciendo pues, tareas paralelas de consultoría, formación y demás. Un poco respondiendo a la pregunta inicial que hacías al compañero también, yo sí que quiero hacer un poco plantear una reflexión acerca de las formaciones que cada uno tenemos en diferentes ámbitos. Hoy Cultivo está formado por una veintena de personas profesionales que ninguno de ellos está específicamente formado o ha desarrollado su formación reglada en el mundo de la gastronomía. Y eso, bajo mi punto de vista, nos da mucha fortaleza, porque además de tener formaciones muy diversas, han tenido experiencias en empresas distintas que poco a poco han ido sumando y han hecho de nuestra empresa hoy pues una que va a paso firme y nos hace crecer cada año a un ritmo, pues entiendo, bastante importante. O sea, que lo que comentábamos, los equipos multidisciplinares sí que son un plus, ¿no? En todos los sectores. Desde luego, fijaos, nosotros en la empresa tenemos un abogado, tenemos un economista, tenemos un geólogo, tenemos personal formado en calidad y seguridad alimentaria. Ese sí que es el perfil más específico y de última incorporación, dado un poco los riesgos que vamos asumiendo y la necesidad. Pero hay un geógrafo, hay dos geógrafos, un antropólogo, es decir, somos un equipo de formación muy diversificada. Muy bien. No sé si es el caso también de de tu empresa. Hemos venido, ¿no? Hemos invitado también a Adrián Ferrero un poco por una de las 5 empresas, al menos, ¿no? Que estáis, en las que estás como socio fundador, pero Biome también, que en este caso sí que es un conocimiento muy específico, ¿no? Sobre un tema muy concreto en el que muchas veces yo creo que todos nos preguntamos el tema de la trazabilidad, ¿no? Hemos sido capaces de, hoy en día, por ejemplo, en el mundo del vino, llegar a saber incluso cuál es la viña que ha producido las uvas determinadas en un momento determinado. Pero yo creo que vuestra empresa va un poco más allá. Ya no se trata de la viña, sino incluso llegar a la bioma, ¿no? A los microorganismos que hay detrás de esa viña y que hacen que el vino sea lo que es, ¿no? Cuéntanos el proyecto porque creo que también es un tema muy interesante. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Biomakers es una empresa que nace hace 3 años en San Francisco
con el objetivo principalmente de identificar y cuantificar las especies microbianas o microbiológicas que existen y que de alguna manera influyen en procesos agroalimentarios. Para ello nos valemos de técnicas genómicas que se vienen utilizando en salud tradicionalmente, que es lo que nos permite también identificar aquellos microorganismos que no son cultivables, ¿no? Porque hasta ahora solo éramos capaces de ver aquellos que en una plaquita de Petri crecen. Y como bien decíais, el tema del equipo es crítico, ¿no? Podríamos haber aplicado esta tecnología a la salud, a las enfermedades infecciosas, ¿no? Al ámbito de la salud humana, pero nos parecía mucho más interesante, además que había una oportunidad muy clara de negocio, donde no había ninguna empresa posicionada hace 3 años, en intentar entender cómo esas bacterias, esos hongos o incluso las levaduras participan o influyen pues, tanto en la parte de los cultivos como en la parte de la elaboración. Y para ello pues, sí que hemos tenido que ensamblar un equipo. Ahora somos 20 personas y, como decían, tenemos... Bueno, yo soy el economista de la empresa, hay otra chica de administración, pero tenemos genetistas, microbiólogos, enólogos, agrónomos, gente de comunicación y gente de bioinformática y desarrollo software. O sea, al final sí que tienes que combinar todas las habilidades y esos conocimientos para aportar valor a un sector específico, pues en este caso, como hemos definido o hemos decidido empezar a aplicar esta tecnología a la industria enológica. Igual la pregunta también es cómo se le ocurre a uno, ¿no? Un día se sienta en... Sí, no sé, tú eres de formación economista además. ¿Cómo uno logra llegar a esa idea genial o esa idea que de repente se da cuenta que no hay nadie que está haciendo algo parecido en el mercado? ¿Cómo surge en vuestros casos la posibilidad de eso, de crear esta idea en un negocio que en muchos casos ni siquiera es vuestro negocio natural, ¿no? Por temas de formación? Bueno, yo creo que está muy alineado con esto que comentan. En nuestro caso es de unir 2 personas complementarias, ¿no? de ese equipo, de construir ese inicio de un equipo multidisciplinar que al final es lo que permite enriquecer los proyectos, ¿no? De sumar cada uno desde su conocimiento y al final generar proyectos innovadores porque unes fórmulas, ¿no? que nos han concebido. De hecho, bueno, un poco el nombre de nuestra empresa es Imascono, que proviene de imaginación más conocimiento. Por una parte, unimos esa parte asociada a la imaginación, que es la creativa, la de consultoría y de generación de ideas, y luego la del conocimiento, ¿no? Que es la parte más técnica y más tecnológica, ¿no? Desde el código, la programación, etcétera. Entonces, bueno, es cómo somos innovadores en aplicar ese conocimiento tecnológico desde una perspectiva creativa. Entonces, eso te permite generar proyectos innovadores, como es el proyecto este que comentaba de Cronville, que es un proyecto educativo que, bueno, pues dado a esa innovación que generamos en el sector educativo con un producto disruptivo, nos permitió generar un impacto a nivel internacional muy potente y al final abrir las puertas de mercados que inicialmente cuando empezamos y que no llegamos a conseguir, por ejemplo, con las camisetas, pues que a posteriori sí que lo conseguimos. En tu caso, igual, Rubén, surge más de una necesidad más que de una oportunidad, ¿o cómo? Bueno, en nuestro caso, nosotros llevamos algo más de una década fuera de España, viviendo y trabajando en varios países de América Latina, y nos encontrábamos ya en Francia, habíamos retornado a Europa. Yo tengo familia y nos planteábamos el hecho de volver a España para vivir el medio rural. Ya no en el medio rural, sino el medio rural, poder desarrollar una actividad muy vinculada a las actividades tradicionales y primarias. Surgió la idea en un país donde el queso pues, es una seña de identidad. Mi familia era ganadera y planteamos la posibilidad de poner en marcha un proyecto diferenciándonos en el producto, incorporando tecnologías nuevas para poder, bueno, pues desde un primer momento, teniendo en cuenta que estamos en un periodo en plena crisis cuando llegamos a España, es 2010, 2011, poder llamar la atención e incorporarnos en un mercado sin mayores dificultades. Porque la primera forma de comercializar vuestro producto, los primeros canales, ¿cuáles fueron, por ejemplo? ¿Tomasteis algún canal? O sea, ¿innovasteis en el tema del canal de comercialización o cómo surgió el tema de cuáles fueron vuestros primeros clientes en los que pensasteis? Con el queso que teníais, que bueno, era un queso un poco característico, ¿no? Fue la mayor falla que tuvimos cuando diseñamos el proyecto. De hecho, estuvo a punto de lastrarnos. Fue identificar de una manera errónea los que podrían ser nuestros clientes, apostar por un canal de comercialización que fue fallido desde el principio, que fue el corto recorrido, el kilómetro cero, en una región donde vivimos algo menos de 2,5 millones de personas, la región más vasta de Europa, son 2,5 millones de kilómetros cuadrados.
No, perdón, estoy haciendo mal los números. Son 94.000 kilómetros cuadrados, algo más de la superficie de Portugal, una población muy envejecida que consume muy poco, y en el primer año pues fuimos descubriendo poco a poco cómo reorientar ese proyecto. O sea que en vuestro caso, me refiero al core, teníais un producto claro, pero el canal de comercialización es lo que fuisteis pivotando, ¿no? Veo a lo largo del sí tiempo teníamos también. las cosas muy claras, porque queríamos hacer cosas que rompían con la tradición, incorporando técnicas que en España no se utilizaban, pero nos equivocamos en el lugar donde comercializarlo y el público al que nos dirigíamos. En cuanto llegamos a Madrid, la cosa cambió mucho. Pensamos, además, que teníamos una ubicación estratégica, porque estamos a menos de 1 hora de 4 capitales de provincia, Valladolid, Segovia, Salamanca, Ávila. De Madrid también estamos 1 hora y cuarto. En principio, cualquier proyecto pues de pequeña entidad como el nuestro, de una industria artesanal, debería de tener suficiente para poder dar salida a su producción. Pero bueno, no fue así. Hoy en día Castilla y León absorbe menos de un 0,5% de nuestra producción. Todo se va fuera. En vuestro caso, por ejemplo, Adrián, supongo que el canal de comercialización estaba bastante más claro, ¿no? ¿Cuál fue aquellos grandes fallos o aquellos temas que habéis tenido que pivotar de aquellas ideas originales a las que habéis tenido después, ¿no? A lo largo de un proyecto en el que la innovación es clara? Sí, pensando sobre todo en el origen de la idea, ¿no? Porque nosotros, esta es la segunda experiencia emprendedora que tenemos, mi socio Alberto Acedo y yo. Montamos el primer centro de diagnóstico genético privado basado en una tecnología para leer ADN, secuenciación masiva de ADN, y lo que fue a raíz de peticiones de hospitales que nos empezaron a decir: oye, ¿nos podéis ayudar a identificar y entender las resistencias antibióticas que tiene una bacteria que nos está dando problemas en el hospital? Vimos que había una oportunidad. Entonces, cuando también somos de Castilla y León originalmente, entonces la oportunidad la vimos clara, ¿no? En agroalimentación y concretamente en la industria del vino, porque ve los microorganismos no solo en su dimensión negativa, que es lo que tendemos a hacer los humanos, sino también en la parte más positiva, teniendo en cuenta que la vinificación es un proceso fermentativo, desarrollado sobre todo por levaduras. Entonces dijimos, bueno, si hay una industria, una vertical donde debemos de aplicar esto, es en el vino. Y la primera idea era conseguir crear un perfil del vino, o sea, ser capaces de explicar cómo es un vino final en función de la dinámica de las comunidades microbiológicas, microbianas, a lo largo de toda su elaboración, desde el suelo, vamos, hasta la botella. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a medida que empezamos a desarrollar esto, vimos que era bastante más complejo. Entonces sí que tuvimos que darle un pequeño giro y entender dónde podíamos tener una propuesta de valor actual, más clara y más directa, y que además fuera más escalable. Y ahí lo vimos claramente, era en la zona del viñedo, porque en el viñedo es donde se conviven o residen esas especies originales, vamos a decir así, que aportan el matiz regional a nivel aromático a los vinos, ¿no? De hecho, en Europa, en España concretamente, los vinos se vende un Ribera o se vende un vino de Toro o se vende un Rioja, no se vende un Tempranillo, porque al final la variedad es bastante similar. Entonces, ese componente regional, cuando lo ves en los mercados internacionales, no sucede igual. Allí sí que se habla del efecto varietal, pero cuando agrupamos los aromas de un vino, pues vemos que hay una parte que no se puede explicar ni por el tipo de variedad de uva ni por el envejecimiento, y es la parte de la fermentación. Y ahí es donde vimos que teníamos un valor. Entonces empezamos a trabajar en la parte del viñedo, en el suelo del viñedo, y poco a poco, a raíz de la experimentación con agricultores, con enólogos, con el público, entendimos cuál era nuestro modelo de negocio. ¿Cómo es de fácil explicar lo que hacéis, teniendo en cuenta que, bueno, en tu caso igual diferenciarte, ¿no?, de otros productores de queso, en vuestros casos, cuando alguien tiene un negocio en el que está optando por una salida que no es la habitual, ¿cómo es de fácil poder explicar esta propuesta de valor diferente, ¿no? Pero supongo que es complicado. Sí, bueno, cuando innovas al final es Sobre todo al cliente final, ¿no?, que le estás intentando vender un producto en el que muchas veces ni siquiera sabe lo que le estás vendiendo, ¿no? Sí, exacto. Cuando eres innovador al final cuesta, ¿no?, que la persona a quien se lo intentas vender vea ese potencial en el que tú crees.
En nuestro caso comenzamos en 2011 y en esa época lo primero que teníamos que explicar a los clientes era que era una aplicación móvil, ¿no? Porque en 2011-2012 todavía, fijaos la evolución, ¿no? Estamos en 2018, que han tenido los smartphones, ¿no? Y bueno, primero teníamos que explicar y hacer conocer, ¿no?, cómo funcionaba este formato, ¿no?, de comunicación. Y bueno, y era ya costoso porque la primera pregunta era, ostras, ¿y me tengo que descargar una aplicación? Pues sí, pues los móviles funcionan con aplicaciones, te la tienes que instalar, ¿no?, y a partir de ahí ya puedes vivir nuevas experiencias. Entonces, bueno, nosotros hemos vivido muy de cerca esa complejidad de cara a vender innovación, porque cuando el mercado no está preparado, pues evidentemente es difícil hacerlo entender a los clientes. Entonces, bueno, un poco al final ese es un poco el lado negativo de ser innovador, entre comillas, y lo bueno es que si la apuesta y tu visión evidentemente se hace realidad, pues tienes un paso por delante de la competencia. Entonces, bueno, un poco es nuestro caso, ¿no?, que nos anticipamos a la tecnología. Es muy importante, también decimos, el time to market. En nuestro caso fuimos por delante de lo que requería la tendencia, pero bueno, ese crecimiento lento que nos provocó en el inicio de la empresa porque la tecnología no era conocida, pues ahora con fenómenos como el Pokémon Go, Snapchat, etcétera, que ya dan a conocer la realidad aumentada, pues nos ha permitido tener un posicionamiento muy fuerte con clientes ya de primer nivel. Entonces, pues bueno, esa primera evolución más lenta, pues lo hemos compensado pues con ese posicionamiento actual que nos ha permitido pues salir fortalecidos, ¿no?, de cuando ya la tecnología ha penetrado en la sociedad. ¿Y es más fácil explicarlo en el propio país o fuera? Porque muchas veces algunas de las empresas en las que estamos tenéis ya también una presencia internacional, incluso ya tenéis sedes fuera, ¿no? ¿Hay diferencia a la hora de entender la innovación cuando uno habla con clientes domésticos, clientes nacionales con clientes fuera? ¿Quién es más abierto? A ver, diferencias siempre hay porque las personas son diferentes. Entonces, si eres capaz de acertar con el público, te van a escuchar. Sobre todo tenemos que escuchar nosotros, quienes están más abiertos a entender o a acoger esa tecnología. Yo no diría necesariamente hay que irse fuera. En nuestro caso, concretamente, vimos claramente que aunque la industria del vino es muy importante en España, es uno de los sectores que tiran de la economía agroalimentaria, estamos mezclando varios mundos. Estamos utilizando biotecnología, genética en este caso, computación avanzada y aplicada a agricultura. Se iba a hacer muy bolas y realmente queríamos construir algo potente. ¿Qué vimos? Que en California, concretamente en el ámbito de la bahía, se dan una serie de elementos. Pues bueno, hay un polo de inversión en torno a la tecnología de información y comunicación que está virando hacia la biotecnología. De hecho, veíamos empresas muy potentes en este ámbito moverse hacia San Francisco y su área, y que además tenemos 90% de la producción de Estados Unidos, la producción enológica, se da a menos de una hora desde San Francisco. Y es, bueno, simplemente el Valle de Napa produce casi tanto como moviliza, pues casi como toda la industria española a nivel de turismo y de producción y de recursos. Entonces, claro, para nosotros era, oye, si queremos hacer algo fuerte, rápido y que haga mucho ruido, tenemos que hacerlo allí. De hecho, lo que hemos hecho posteriormente es traerlo aquí. O sea, empezasteis allí y lo que hicisteis es trasladar el modelo allí. Eso. Hay otros modelos igual, Rubén, que no son tan trasladables en sitios, porque vosotros también tenéis experiencia, ¿no?, de traslado o de aperturas también fuera, ahora ¿no? mismo estamos exportando, si no me equivoco, a 13 países, pero lo que para nosotros es una innovación, para los franceses no lo es. Es decir, estamos hablando en el mismo idioma que ellos. Tenéis un ejemplo aquí en el País Vasco del recientemente fallecido Ramón Liciaga, al que muchos seguro que habéis conocido. A mí me mantenía mucha amistad con él porque fuimos coetáneos en la puesta en marcha de los proyectos. Okay. Y él, a escasos 30 kilómetros, hablaba la misma lengua que los productores. En cambio, aquí era de alguna manera discriminado, al menos al principio. Cuando la gente empezó a entender lo que él hacía, aquello dejó de ser no una innovación, que seguía siendo un innovador, un pionero, pero empezó a ser un producto que era bueno, pues percibido de otra manera. Eso ha ocurrido con nosotros también. Y en Madrid, en Cultivo, sí que ha sido un poco diferente, porque Cultivo lo que supuso en su momento, en 2014, y fue antes de ayer, fue la puesta en marcha de un espacio muy diferente al de otros en el que se comercializa queso, puesto que detrás del mostrador estamos los productores explicando directamente lo que hacemos,
pero en un ambiente que difiere mucho del que normalmente puedes encontrar pues, en una tienda, ¿no? Donde tenemos unas condiciones de temperatura y humedad que son propicias para el buen mantenimiento del queso. Entonces, no solo se dio un paso adelante con la puesta en marcha de procesos productivos que son oriundos de otras regiones, pero innovadores aquí, como también en la forma de comercializar los productos. Y cambiando, saltando igual un poco del tema, ¿cómo, si tuvierais que dibujar, teniendo en cuenta el mundo de donde venís, por ejemplo, cómo podrá ser la alimentación o el restaurante del futuro? ¿Cómo os lo imaginaríais? Es decir, aplicando todo este tema de, ¿no?, de tendencias, de conocimiento que conocéis de sectores diferentes, me gustaría que igual hicierais un pequeño ejercicio un poco más creativo. Esto se tiene que dar bien, ¿no? Entonces, la parte creativa de cómo te imaginas tú, por ejemplo, me da igual, una tienda de alimentación, un restaurante, algún formato tradicional de los que estamos habituados a hacer, ¿cómo te lo imaginarías tú, teniendo en cuenta un poco la visión, ¿no?, diferente que tienes Bueno, yo de creo nuestro mundo? que el sector gastronómico, como muchos otros, al final va a seguir estando diversificado, ¿no? Yo creo que todo tiene su momento y en el sector gastronómico puedes seleccionar restaurantes que igual vas a vivir una experiencia más de fuegos artificiales, por decirlo de alguna forma, como puede ser el Sublimotion de IZA, que bueno, al final es una experiencia digital que te lleva a otro mundo, hasta también puedes ir un poco a desintoxicarte, ¿no?, de ese vorágine, ¿no?, de vorágine tecnológica, ¿no?, y quieres ir hacia un producto más ecológico, ¿no?, y más cercano que te saque un poco de esa transformación digital. Entonces, bueno, yo creo que como todos los sectores, sí que va a tener que haber una evolución en esa transformación digital, sobre todo para optimizar los procesos y al final poder ser más eficientes. Hablamos esta mañana de software de gestión que ayude a ser más eficientes y, bueno, al ser un mercado tan global, ¿no?, con culturas tan diferentes como la ponencia que acabamos de tener, pues yo creo que seguirá teniendo su nicho de mercado desde conceptos completamente disruptivos y tecnológicos hasta lo más tradicional o ecológico, que realmente pues yo a título personal que estoy muy metido en esa parte digital que disfruto y bueno, que a título personal incluso desde hace un par de años tengo mi propio huerto y que bueno, también disfrutas, ¿no?, de esa sensación Si de... tuvieras que elegir un número, por ejemplo, porque ahora Sublimotion, todos estos casos suponen igual un 1% solo de lo que realmente es el panorama. ¿Hasta qué porcentaje va a llegar igual la tecnología? No, es ¿Eh? difícil de predecir, pero bueno, desde luego que también las tecnologías evolucionan, ¿no?, y el sector tecnológico tiene ese atractivo, ¿no?, de estar en constante evolución. Entonces, bueno, al final, en concreto en el Sublimotion, que tienen experiencias muy digitales de realidad virtual y demás, pues bueno, yo creo que poco a poco sí que se van a seguir introduciendo, pero quizás incluso para entornos familiares, ¿no?, donde en conceptos de bares donde podamos ofrecer un ambiente más de entretenimiento para los niños, ¿no?, más familiar, donde las familias puedan estar comiendo tranquilamente y los niños pueden estar disfrutando de un concepto más digital. Entonces, bueno, realmente van a surgir proyectos y yo creo modelos que hasta ahora no hemos concebido y poco a poco en esa introducción de la tecnología pues va a generar este tipo de nuevos conceptos. Y tú, Rubén, desde tu punto de vista, ¿cómo vislumbras la alimentación? Nosotros tenemos en una unos vinculación años? muy estrecha con la cocina. De hecho, fue el motor que nos llevó desde Cantagrullas y luego más tarde en Cultivo a hacer viable nuestro proyecto. Yo veo un sector cada vez más polarizado, en el que uno de los polos se fundamenta en esa comida rápida o incluso quinta gama, que no entro a juzgar, porque seguro que hay modelos, apuestas buenas y malas, de mejor o peor calidad, y otro polo en el que viene dominado por el producto, un producto cada vez más protagonista dentro de la propuesta gastronómica y un diálogo con el concepto, con la persona que está detrás. Yo me imagino, porque además presencio muchos de estos restaurantes y la evolución que llevan, en el que el creador o el cocinero cada vez está más presente en la sala, entonces hay más diálogo, interacción, porque en estos restaurantes lo que queremos ver, igual que ocurre cuando vienen a Cultivo o a otros espacios donde el producto pues llega a ser un reclamo, lo que quieren es estar con el creador, hablar con él, ver cuáles son sus inquietudes, qué le ha llevado a poner en marcha ese proyecto y
veo esos dos polos y entre medias pues una amalgama de restaurantes muy... ¿Y en vuestro caso, Adrián, hablaremos con las levaduras o...? Bueno, conseguiremos que nos hablen y nos expliquen un poquito más. Yo aquí veo dos dimensiones. Una relacionada con el tema de salud. Se comentaba previamente que el tema de la cocina menos saludable, el uso de unas especias, el uso de unos ingredientes, hay algo que hasta ahora desconocíamos, ¿no? Y es cuánto de la comida que tomamos cada día es inóculo, vamos a decir inóculo, de microorganismos que al final nos alimentan y nos ayudan a que sigamos adelante. Si tenemos en cuenta la salud humana, el origen de las enfermedades, bueno, ahora mismo la mayor mortalidad que existe es debido a desequilibrios intestinales provocados por la microbiota que tenemos. Entonces, hay muchas empresas que ya están trabajando en entender ese microbioma, cómo funciona, ¿vale? Hay otra parte que es cómo nosotros estamos nutriendo a ese microbioma. Ahí va a haber. Entonces, el concepto de alimentación saludable se va a redefinir un poquito más, ¿vale? O vamos a decir, va a evolucionar a medida que tengamos más información. Luego hay otra dimensión, los ingredientes o las elaboraciones, ¿no? En la visita que me hacías en el centro, me hablabas de fermentaciones, discusiones entre uso de unas levaduras, otras. Nosotros hemos empezado a aislar, pues por eso hemos empezado en el vino, ¿no? Porque es de aquellos procesos que vemos el más complejo y el más rico y el más diverso. Entonces hemos empezado a aislar especies, por ejemplo, que son capaces de hacer fermentación a bajas temperaturas. A lo mejor para el vino no es tan interesante, pero si pensamos, por ejemplo, en panificación en países nórdicos, imaginaos el ahorro energético que puede suponer. O tenemos casos como cocineros españoles que están haciendo investigaciones para ver cómo utilizan determinadas bacterias. Me viene ahora Ángel León con la luminiscencia del mar, ¿no? Como ingrediente, cómo han conseguido aislar unas cianobacterias que cuando las liofilizan y cuando les añaden agua producen luz. Entonces, esta revolución en ingredientes la vamos a ver y los cocineros, los chefs, las industrias cada vez las van a coger mejor y van a aprovechar a hacer productos más complejos, más genuinos, más característicos, más diferenciales y que nos gusten más, ¿no? Porque al final vamos a poder entender cómo es un queso con respecto a otro y si nos va a gustar, y al final va a ser distintas experiencias. O sea, es un diálogo constante, ¿no? Al final con el origen de los productos, al final, que estamos todos muy relacionados. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. Una pequeña pregunta para Adrián, en realidad una bobería. Si han trabajado con alguna bodega de Mendoza. A día de hoy hemos... bueno, ¿tienes alguna pregunta concreta o solo es eso? No, si han trabajado con alguna bodega de Mendoza y cómo veías el sector de las bodegas mendocinas, si están metiéndose en este tipo de innovaciones o cómo lo puedes analizar frente a lo que se vive en San Francisco. A día de hoy hemos analizado unas más de 3.000 muestras que vienen de viñedos de 18 países, entre ellos, obviamente, Argentina, ¿no? Si cogemos la lista de países productores de vino, pues, bueno, Argentina es de los que rankea bastante arriba. Hay interés no solo de Argentina, en realidad de toda la comunidad, porque uno de los retos que tiene cualquier bodega es diferenciarse. Y para diferenciarse hay que entender qué hace diferente a esa bodega. Y sobre todo cuando estamos asistiendo vamos a decir, a unas prácticas enológicas que quizás eliminan o hacen que los vinos se parezcan demasiado. Hay dos maneras que existen en la industria de entender el vino. Vamos a decir, las industrias enológicas, las que hacen vino porque saben que hay un consumidor que le gusta determinado vino, y los artesanos del vino. Y es maravilloso que existan, ¿no? Porque cada consumidor tiene unos gustos y unas preferencias. Entonces, en la medida en la que hay unas necesidades o unas inquietudes, sí que existen. Concretamente en Argentina sí que tenemos clientes, yo creo que son unas 15 bodegas con las que estamos trabajando y que nos envían muestras regularmente. Repito, llevamos 3 años, estamos empezando, hemos abierto esa caja del conocimiento de la influencia del impacto de los microorganismos, y a medida que se vaya repitiendo año tras año, pues más bodegas entrarán y mejor entendimiento vamos a tener. Pero sí, son bastante innovadoras. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, analizando la microbiología de los viñedos, es que sí existe una huella. O sea, cada región es diferente. De hecho, nosotros muchas veces decimos que estamos construyendo el biomapa de las regiones de vino, porque existe.
sobre todo porque vemos muchas bodegas que están saliéndose de las reglas marcadas en España por las denominaciones de origen, en Estados Unidos las ABA, ¿no? y que al final reclaman tener su seña regional, pero hacen las cosas diferentes. Entonces sí que existe una huella regional que caracteriza a cada zona enológica, pero vamos más allá. Cada viñedo se parecen más las parcelas del propio viñedo con el viñedo de al lado y cada parcela individualmente se diferencia de sus vecinas. O sea que la tendencia que sigue el mercado de hacer vinos cada vez más localizados, más trazables, es que tiene todo el sentido del mundo. Tengo una para Adrián, aprovechando que tenemos un minuto, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Dices que el mundo del vino es muy interesante, pero realmente la fermentación de la leche es igualmente compleja, incluso más. Verás que hay muchas más variables que entran en juego. Y en el mundo, en el sector, estamos precisamente en pleno debate acerca de cómo hacer de los artesanos un discurso, una justificación de cara al consumidor, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del valor que tienen toda esa microfauna o toda esa microflora, autóctona en la leche dentro del proceso de fermentación cuando se están utilizando bacterias y levaduras del comercio que son muy agresivas, que van por delante y que arrancan ese proceso de fermentación dejando poco espacio para esas bacterias autóctonas, que imagino que en el vino ocurre básicamente lo mismo. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros colaboramos con esas empresas porque lo que han hecho es seleccionar determinado microorganismo y lo implantan, vamos a decir, de una manera masiva dentro de la industria, eliminando esas diferencias. Me gusta porque cuando vi que íbamos a estar aquí, el tema del queso es realmente interesante, lácteos en general, ¿no? Lo primero, la industria láctea, el yogur concretamente, ha sido pionera en positivizar el efecto de los microorganismos. Y esto es inédito y, de hecho, ha habido un efecto arrastre por otras industrias. ¿Cómo influyen los microorganismos en el queso, vamos a decirlo así? Empieza desde el origen, porque el primer fermentador ocurre dentro de las ovejas, de las cabras, de las vacas. Entonces, en función de su alimentación, la leche ya va a tener unas características y va a condicionar. Porque vosotros veis diferencias, ¿no? Según una leche u otra, por mucho que inoculéis siempre la misma bacteria para hacer el queso, notéis que los sabores son diferentes. Es un proceso, además, que está bastante controlado y es bastante repetitivo. Sin embargo, veis diferencias. Empieza ya desde el origen. Se puede encontrar una diferenciación en origen. El primer fermentador es el animal, ¿no?, al producir la leche, y luego, obviamente, las prácticas que se tienen, porque el queso de Cabrales es de Cabrales y, aunque se parece al Roquefort, no es Roquefort, se hace dentro de una cueva, se hace igual. Voy al caso más extremo. En el vino, nosotros lo que hemos empezado a hacer para aprovechar, para diferenciar, es un evento que llamamos la cata del microbioma. En la cata del microbioma, lo que hacemos, la información del microbioma microbioma es la comunidad de microorganismos, es lo que nosotros vemos, ¿no?, toda esa comunidad. Normalmente en un suelo encontramos entre 800 y 1.200 especies que podamos darles nombre, que la humanidad haya sido capaz de aislar y caracterizar con un nombre, ¿no? A nivel genético somos capaces de ver más, pero bueno, todavía son desconocidos, están ahí en la caja. Entonces, tiene un valor técnico importante para evitar problemas, para mejorar procesos, para ganar, optimizar lo que es en enología de precisión, ¿no? Dirigir el proceso en vez de solo controlar que no se desvíe. Y tiene un valor comercial importante de diferenciación. Aquí lo que hacemos es, oye, en el viñedo hemos encontrado estas levaduras que aportan estos matices aromáticos. Ahora vete al vino y mira a ver si lo encuentras. Entonces, esta experiencia de oler el suelo con sus moléculas aromáticas producidas por ese microorganismo y luego ir a buscar ese, es una experiencia única que diferencia a cualquier bodega. Entonces, en el queso supongo que se podría hacer algo parecido. Bueno, ya veis que estamos hablando de tendencias, hablamos de futuro. Igual definir un restaurante no parece tan sencillo, pero ya estamos, yo creo, que intuyendo, ¿no?, muchas de las cosas y muchas de las oportunidades igual que vamos a tener en un futuro. No sé si hay alguna otra pregunta más relacionada con este tema, o si no, igual yo creo que ya es igual momento, ¿no? Elena, ¿puedo subir, Izaskun? ¿qué te parece? Yo, Siéntate aquí con nosotros, dame un sitio o aquí. ponte ahí. Oye, no volveré a mirar al queso y al vino de la misma manera, ¿eh?, después de haberos conocido hoy. Me pondré a mirar ahí, a pensar en el microorganismo, en la fermentación y todo. Se me evaporará el vino y se me pudrirá el queso. Pero bueno, qué mesa tan potente.
Enhorabuena. Yo he tomado unas notas así a modo de resumen sobre el tema tendencias y un poco por dónde van. Y Rubén nos comenta lo negativo de la tendencia, de ser tendencia, ¿no? De ir por delante, que es la dificultad de vender la innovación, pero nos ha dicho que lo positivo es que vas por delante, que eso siempre te beneficia de cara a la competencia, ¿no? Y la tendencia para los restaurantes, que nos ha dado un avance, que decías, un poco cómo el creador o cocinero pues, va a estar mucho más involucrado y presente en la sala. Y vamos a conocer más las inquietudes de ese creador, ¿no? Cosa que para antes era, vamos, insólito, ¿no? Así que, restauradores, ya sabéis. Gracias por tus comentarios, Rubén. Pedro nos decía, bueno, como tendencia y como algo que puede petar, y lo está petando, y él está aquí por eso, es el tema de que la realidad virtual y la realidad aumentada pues, pueden comulgar con la gastronomía, ¿no? Y que ahí hay un nicho fantástico para el tema entretenimientos niño, /restaurante, /bar. Me ha encantado. O sea, yo ya quiero eso, ya, ¿no? Todos los que somos padres aquí. O sea, eso tiene que petarlo seguro. Así que te animo a que sigas por ahí, Rubén, Pedro, y me cuentes a dónde hay que ir a comer con los niños y que esté ahí la realidad aumentada y todo maravilloso. Y Adrián pues, nos ha hablado del futuro y del poder como tendencia presente y futura de la fermentación y del tema de, bueno, no sé si hablaremos con las levaduras, pero sin duda hablaba de temas de la panificación en países nórdicos, o sea, cómo las bacterias se liofilizan y hacen lo de la luz, eso salió en el periódico, lo que me comentabas. Pero el diálogo con los ingredientes, ¿no? En origen con los ingredientes. Entonces, que estamos allí, ya sabéis, hay que poner la oreja, escuchar los ingredientes. Yo no sé si los tomates de tu huerto, Rubén, te hablan. Todavía no. Desde luego dicen cosas distintas a los que comes en invierno y que Seguro. puedes comer en un supermercado. Bueno, pues hasta que nos cuente qué más le dicen. Vamos a despedir a esta mesa potente a Adrián, Rubén, a Pedro y, por supuesto, a Izaskun Zurbitu. Muchas gracias.